Yo me opongo a las sanciones que Trump le ha impuesto a Venezuela por varias razones. La primera es porque yo quiero salir de este régimen y esas sanciones lo que hacen es consolidarlo. Y la historia lo demuestra. En Corea del Norte, en 1950, Estados Unidos impuso sanciones a ese régimen. Estaba Kim Il-sung de presidente de ese país. Kim Il-sung le entregó el poder a su hijo y su hijo a su nieto. Y su nieto hoy está gobernando Corea del Norte 70 años después. En Cuba triunfó la Revolución Cubana en 1959 y Kennedy impuso sanciones al régimen cubano. 60 años después, ahí está el régimen cubano todavía consolidado. En Irán hubo una revolución islámica, al frente estuvo el ayatollah Khomeini en 1979. Ahí se impusieron sanciones, 40 años después todavía está el régimen de Irán. No existen casos en el mundo donde sanciones económicas haya logrado producir el cambio de gobierno. Por eso estoy en contra de las sanciones en primer lugar. ¿Por qué las sanciones consolidan a los gobiernos? Por dos razones. La primera es porque las sanciones le dan justificación al drama que vive la gente. Es decir, la culpa ya no es del régimen que acaba y destruye todo, la economía, sino la culpa del drama son las sanciones económicas. Yo me estoy recorriendo toda Venezuela. El viernes estuvimos en un desayuno en un barrio muy pobre en Maturín, que se llama Valenzuela. Ahí había mucha gente de la comunidad. Yo pregunté por las sanciones económicas para escuchar la opinión de la gente. Todos condenan las sanciones y dicen lo mismo. Nosotros estábamos mal antes de las sanciones, pero después de las sanciones las cosas se han puesto peor. Es decir, las cosas ahora están mal no por culpa de un régimen que ha destruido la economía, sino por culpa de las sanciones. Le dan justificación. Pero la segunda razón por la cual las sanciones ayudan al gobierno es más perversa todavía. Es que consolidan la pobreza. Y no hay forma de salir, una población empobrecida no tiene forma de salir de un gobierno. Es decir, cuando la gente llega al extremo de la pobreza, que no tiene que comer, deja de hacer actividades colectivas y se pasa a individualizarse, a ocuparse de su problema. Una familia que no tiene cómo darle de comer a sus hijos, de lo único que se va a ocupar es de conseguir comida. Estas sanciones van a producir quiebres de empresa. Esa gente que sale, que queda sin trabajo, va a voltear a ver al gobierno, que es el único que puede proveerle comida. Mientras más pobre la población, menos se moviliza políticamente. Esta oposición radical que nos está metiendo por ese camino, no se está dando cuenta que seguimos el camino de la oposición cubana, que pidió sanciones económicas y lo que hizo fue consolidar el régimen de Fidel Castro. Las sanciones además son contra el pueblo venezolano. Hoy Venezuela necesita aditivos para producir gasolina que se compran en Estados Unidos. Estados Unidos no los vende. Ahora, ¿a quién afecta que nos quedemos sin gasolina? A Maduro. Nicolás Maduro va a ser el último que se va a quedar sin gasolina en este país. Afecta a unos pobres campesinos que están en el Táchira, en la frontera, que no consiguen gasolina por ningún medio, que sembraron papa, que sembraron hortalizas, que tienen sus cosechas que se les están pudriendo porque no tienen gasolina para sacar sus cosechas de su comunidad. Bueno, esos campesinos, su vida, la vida de sus hijos depende de que vendan esa cosecha. Esos niños se van a morir de hambre porque no hay gasolina para que ellos puedan sacar sus productos. Pero no solamente los campesinos, somos nosotros los venezolanos, que nos vamos a quedar sin comida, porque toda la comida que se produce en el país hay que transportarla de alguna manera para los supermercados. Las sanciones afectan a los 30 millones de venezolanos que ya somos víctimas de un gobierno que ha destruido todo en Venezuela. La oposición extremista, la oposición que busca salidas radicales nos retrasa la salida de esto. La experiencia histórica demuestra cómo se tiene que hacer para salir de un gobierno como este. Lo demostró Mandela en Sudáfrica, lo demostró en Polonia Juan Pablo II, lo demostró en Chile Patricio Aylwin, lo demostró en Nicaragua la oposición encabezada por Violeta Chamorro. La solución de los problemas hay que buscarla en la historia para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Estamos caminando en la dirección contraria y por el amor de Dios no sigamos caminando por ahí, porque el drama, el sufrimiento que hay en Venezuela, en la Venezuela profunda, es terrible. Es imperativo que el liderazgo político actúe con inteligencia, con conocimiento de la historia, de lo que significan las cosas. Las sanciones económicas son contraproducentes y nos estamos metiendo por un camino muy peligroso, muy negativo, muy perverso, muy dañino para las familias venezolanas.